alumnos, nuevamente estamos en presencia de nuestra actividad sincrónica, nuestra cuarta videoconferencia, en virtud de la cual hoy vamos a seguir la línea que ya habíamos adelantado la clase pasada, ¿sí? Haciendo solamente una suerte de resumen, la clase pasada habíamos hablado de actores muy importantes con una injerencia sublime, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere al derecho y, por supuesto, a nuestra materia denominada filosofía del derecho, como Aristóteles, ¿verdad? Su concepto de justicia, equidad, también el tema de a Santo Tomás, ¿verdad? Cuyo mayor representante de la escuela escolástica, con sus leyes, sus tres leyes, la ley humana, la ley externa y la ley naturalis, ¿sí? Y cuál de ellas estaba por encima una sobre otra, o cuál era la más importante sobre esas tres leyes, ¿verdad? Y también ya cómo se origina el Estado, ¿verdad? Cómo la injerencia que tiene la filosofía del derecho, cómo uno va construyendo ciertas definiciones o conceptos, ¿verdad? A través de estos grandes pensadores y razonamientos, ¿verdad?, realizados por estos actores mencionados precedentemente, ¿sí? Hoy vamos a seguir con ello, ¿verdad? Ya con lo que denominamos los contractualistas, ¿sí? Que habíamos dicho en su momento, ¿verdad?, que sostienen que el origen realmente del Estado se encuentra en un acuerdo, es decir, que el origen del Estado es un acuerdo social. Y así tenemos algunos eh, que representan, ¿verdad?, esta tesis o teoría denominada contractualistas. Tenemos a Hobbes, a Locke y a Rousseau, ¿sí? Hobbes, una de sus obras es el Leviatán, ¿verdad? Nos habla que el hombre realmente no es sociable por naturaleza. Es un ser egoísta, ¿verdad?, que solamente busca su propio bien, ¿sí? Y por eso es insensible a los demás. No reconoce límites y por todo esto es necesario que tenga a alguien que le ponga una mano dura. Es por ello que, según Hobbes, ¿verdad?, habla de esa sumisión de los individuos al poder público, ¿sí?, que constituye justamente el objeto de su contrato social, ¿verdad? Permanece como un vínculo indisoluble, ¿verdad?, aun cuando este menoscabe, ¿verdad?, antes que realmente proteja la seguridad y la paz de los individuos. Es decir, en pocas palabras, para él el contrato social es la renuncia a todo a favor de alguien que va a tener el poder, es decir, la suma de todos los poderes. Y a la vez que una vez que se otorga este poder, también es algo esta palabra que le voy a mencionar es irrevocable. Una de sus frases célebres, ¿verdad?, que Hobbes menciona es el hombre lobo de hombres, ¿sí? Luego tenemos a Luke, ¿verdad? Luke va por lo contrario. Él sostiene que el hombre es un ser, sí, social y bueno, pero realmente la sociedad es la que la corrompe. Entonces, en razón al progreso, necesita que alguien lo represente, ¿sí?, que garantice justamente sus derechos individuales. Entonces, el poder, en este caso, sí puede ser revocado por el pueblo. Es decir, que el espíritu de esta doctrina contractualista de Locke realmente se resume en que se halla entero en el campo de la bilateralidad de la obligación política. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien yo le entrego el poder a quien me gobierna, ¿verdad?, pero tengo la posibilidad que si no me garantiza, ¿verdad?, vamos a decir, mis derechos individuales y no me protege,
tanto en el ámbito de la seguridad y en otros campos, yo tengo ese poder de revocar, ¿verdad? Lo que se llama la revocatoria. Este instituto, vamos a decir, ya yendo un poquito a lo que hoy sucede, por ejemplo, en América Latina, la revocatoria presidencial solamente algunos países lo tienen, ¿verdad? Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y evidentemente, imagínense por qué, ¿verdad? Eh, si ustedes pueden investigar un poquito, vamos a decir lo que sucedió en su momento, ¿verdad? En Venezuela con el tema de Chávez, ¿verdad? Justamente redacta, por ponerle de alguna manera en 2, 3 días, ¿verdad? Una nueva constitución justamente incorporando esto que se llama revocatoria presidencial. Es decir, que el pueblo, ¿verdad? Puede de alguna manera, si no le garantiza esos derechos tanto individuales y no le protejan su seguridad, puede utilizar este instituto, ¿verdad? Denominado revocatoria presidencial. ¿Sí? Venezuela, estoy seguro que la tiene, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Y todos sabemos, ¿verdad?, qué sucedió en Venezuela en un momento dado, ¿verdad?, con Chávez, ¿verdad?, y esta inestabilidad y crisis política, ¿sí? Por eso también, por qué menciono esto? Yendo un poquito a la actualidad, porque ante la inestabilidad política, ¿verdad?, hay una crisis social, ¿sí? Entonces, también se produce un hartazgo, y esto también puede llevar o conllevar de alguna manera, vamos a decir, a, en vez de solucionar el problema, lo pueden empeorar. Miren Venezuela cómo está y se van a dar cuenta perfectamente, ¿verdad?, de la situación. Ahora bien, como yo siempre digo, todas las leyes o normas o órganos, ¿verdad?, o sistemas que son creados, ¿verdad?, por el hombre, ¿verdad?, en este caso también por la mujer, para no hacer discriminación, una cuestión de género, ¿verdad?, tienen sus ventajas y desventajas, por supuesto, ¿verdad? Luego tenemos a Rousseau. Rousseau decía que si bien el hombre es un ser social, ¿sí?, bueno, coincide también con Luke, pero hay un problemita. Y el problemita, mi querido Esteban, ¿verdad?, entra el tema de la famosa propiedad. Propiedad, ¿verdad?, como derecho. Entonces, el hombre cuando habla de propiedad quiere todo. Y eso la historia nos puede certificar en cuanto a lo que es las conquistas, etcétera. Es decir, cuando más uno tiene más propiedades, de alguna manera uno tiene mayor poder, ¿verdad? Pero Rousseau, realmente el contrato social o la doctrina del contrato social, vamos a decir, expuesta por este gran, pero gran pensador, justamente nos habla de que debe tener un contenido preciso y determinado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si bien el gobierno se le confía, vamos a decir, a determinados órganos e individuos la soberanía, pero conserva, cuidado con esto, ¿verdad?, sucede en el pueblo, que en cualquier momento también aquí puede revocarlo. ¿Y por qué esto? Porque hoy en Paraguay sucede lo mismo. Si bien no tenemos nosotros la revocatoria presidencial, ¿sí?, tenemos el juicio político, ¿sí?, que es otra cosa, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar nada más que los contractualistas, de alguna manera nosotros también tenemos un contrato social, que es justamente la Constitución Nacional, que es la norma fundamental, en virtud de la cual nos permite la convivencia. Porque si bien todos somos libres, pero de alguna manera hay ciertas limitaciones, pero no por el hecho de que haya limitaciones no somos libres. No sé si se entiende. Es decir, es una suerte de juego de palabras, pero vamos a decir, somos libres, pero con ciertas limitaciones, pues si no, esto se convertiría en una suerte de libertinaje y sería un caos total, ¿sí? Me olvido siempre de ponerme el anteojo que me dice ahora ya estoy un poquito, vamos a decir, con los añitos, y entonces
de alguna manera ya me está forzando. Pero ¿qué vamos a hacer? Es parte también de la edad y del desarrollo intelectual a través de la lectura, que algo te fuerza a través de los años, ¿verdad? Es increíble, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, tenemos tres contractualistas en virtud de la cual, ¿verdad?, sostienen que el origen del Estado es un acuerdo social. Hobbes, ¿verdad?, en resumen, es la sumisión del individuo al poder público, es decir, le da todo el poder, vamos a decir, al gobernante, y además es irrevocable. Y ahora esa frase, el hombre lobo de hombres, ¿sí? Y Luke dice que es bueno, ¿verdad? Además es sociable, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, sí o sí necesitamos a alguien que nos gobierne. Sí o sí necesitamos, vamos a decir, personas que nos garanticen nuestros derechos, ¿verdad? Tanto individuales como colectivos, y también nos protejan, nos den seguridad. Pero en este caso, vamos a decir, ya propone, estamos hablando, Luke, estamos hablando 1632, 1704, es, vamos a decir, su periodo de vida, en virtud de la cual ya habla de esta revocatoria, ¿verdad? Rousseau, lo mismo, solamente que ya trata, va más allá, va el tema de propiedad, porque creo que el tema de propiedad es justamente uno de los derechos que de mayor debate se tiene. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a reiterar, y disculpen la redundancia, cuando más propiedades tengo, de alguna manera, más poder adquisitivo, y al tener más poder adquisitivo, de alguna manera, mi poder aumenta. Y después ya no es que ya quiero propiedades, ya eso no me sirve, ya quiero ser presidente de la República. Ya. Y después de ser presidente de la República, ya quiero de alguna manera conquistar el mundo, por ponerle simplemente eh, una suerte de situación que se puede dar. Cuidado, en su momento casi se dio, y ustedes perfectamente lo saben, ¿verdad? Con la guerra mundial, en virtud de la cual, ¿verdad?, Adolf Hitler tenía la idea de convertirse en el dueño del mundo. O también en su momento, con las diferentes conquistas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este gran gobernante que es, no me está viniendo ahora, pensé que me va a venir, y enseguida les voy a mencionar, ¿verdad?, que es una persona que casi conquistó también casi todo, todo, todo el mundo, que luego muere muy joven, a los 33 años, ¿verdad? Pero un gran gobernante, ¿verdad? Pues bien, estos son los tres contractualistas que realmente representan o plasman la idea de que el origen del Estado es un acuerdo social. Y vuelvo a sostener, ¿verdad? Evidentemente, vamos a decir, nosotros tenemos que tener un acuerdo social, o si no, esto sería un caos. A alguien le tenemos que dar quien nos gobierne, ya sea Esteban, Gladys, y bueno, ellos van a ser presidente Esteban y vicepresidenta Gladys Rosana, ¿verdad?, que van a ser el poder ejecutivo, van a ser los que administran, vamos a decir, el aparato estatal, ¿verdad? Por supuesto, con las funciones que la Constitución le da, ¿verdad?, en relación y en concordancia, ¿verdad?, con el poder legislativo, y por supuesto con una línea, ¿verdad?, bien plasmada, y con una independencia de un poder judicial que justamente nos garantice un orden y ergo nos dé paz, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Imagínense, de estos pensadores ya nos ponen en bandeja cómo debemos de alguna manera eh, convivir en paz. Pero el hombre, como yo siempre digo, y la mujer, por una cuestión de género, ¿verdad?, pues hoy ya no se puede decir hombre, nada más, pero hay que decir hombre y mujer, ¿verdad? Creo que se encargan, o mejor dicho, son testigos de su propia autodestrucción. Es algo totalmente hasta irónico, ¿verdad? Porque ni el animal,
¿verdad? Por instinto, ¿verdad? Una vez que está satisfecho, ya no busca más. Solamente el único animal racional insatisfecho por naturaleza es el ser humano. Lastimosamente. Eso ya es una frase de, parafraseando al gran actor, ¿verdad? Y gran pensador Aristóteles, ¿sí? Vayamos a Kant, ¿verdad? Otra persona en virtud de la cual dio, ¿verdad? Una suerte de 360 grados, ¿verdad? A todo lo que es el aporte al derecho, ¿sí? Una de sus obras es La crítica de la razón pura, ¿sí? Y Crítica de la razón práctica. ¿Qué es lo que se preguntaba, mi querido Esteban y Gladys, y lo que están sin cámara, ¿verdad? Kant, ¿verdad? Es decir, él lo que se preguntaba realmente es cómo se origina el conocimiento, ¿sí? Ahora César también está. ¿Cómo se origina el conocimiento? Y bueno, entonces él decía, por experiencia sería a posteriori, o por la razón sería a priori. Entonces, vamos a decir, si los conocimientos nacen con la experiencia, estamos hablando de conocimientos a posteriori. Es decir, ¿qué es lo que significa? Conozco después de la experiencia, ¿sí? Y cuando hablamos de conocimientos que nacen de la razón, es decir, a priori, evidentemente estamos hablando de conocimientos que no dependen solamente de la experiencia, sino que se obtienen por medio de la razón. Es algo obvio, ¿verdad? A priorismo, profesor. Claro, a priori, ¿sí? Estamos hablando que obtiene por medio de la razón, es decir, el razonamiento, no solamente esa experiencia, como habíamos hablado, una de las primeras clases, de las diferentes clases de conocimiento, ¿verdad? Vulgar, científico, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Y los problemas, evidentemente, que surgen, ahí están apareciendo bien, espectacular, que surgen, ¿verdad? Que la ciencia jurídica no puede resolver y sí la filosofía del derecho. Entonces, también Kant acá introduce algo muy interesante. Perdón. ¿Qué cosa? El tema de la moral. El tema de la moral. ¿Y qué ustedes entienden por moral? Así en términos generales. A ver, mi querido Esteban, sorprendeme. ¿Qué entendés por moral? Así, tírame algo. Yo pienso que la moral está compuesta por nuestros principios, los principios de cada uno. No Mm, es algo individual, a diferencia de la ética, por ejemplo. claro, no, lógico, sí. Pero, y, a ver, está bien, voy a hablar de principios en virtud de la cual alguien te enseñe, pero ¿qué es lo que es la moral? ¿De dónde se origina? ¿Vos crees? Hay un dibujito donde en virtud de la cual parece que salen dos muñequitos y uno te dice una cosa, todo lo bueno, y el otro muñequito te dice todo lo malo. Te pongo un ejemplo de esos dibujitos. Salen así el diablito y te dice, no, sí, anda con César Insaurralde de viaje ahora mismo, no importa la pandemia, es lo último que vamos a hacer. Vamos todos a Ámsterdam y viajemos a ese país y vamos a divertirnos. Y el otro, vamos a decir, Angelito, decir, no, Esteban, cuidado, está la pandemia, hay prohibiciones, puede ser sancionado y además te puedes contagiar y como consecuencia se puede producir la muerte, ¿verdad? Entonces tenés una suerte de esos dibujitos, el diablito y el angelito, ¿verdad? Entonces, la conciencia. Profe, no se te escucha, no te estoy escuchando. Se congeló también la imagen.
Ahí volvimos. Les pido mil disculpas. Bueno, son cuestiones, vamos a decir, de la Ahora sí, tecnología. ahora sí. Sí, gracias. Es parte, estoy inclusive en el laboratorio de la UAA para justamente no tener esta clase de problemas porque de repente en la casa se va la internet y bueno, y de repente, vamos a decir, tenemos que tener un poco de calma y paciencia y esperar nuevamente que se reconecte. Pero, pues bien, seguimos, ¿verdad? Entonces, habla justamente esa conciencia, como habíamos hablado de los dibujitos, ¿verdad? Es eso que está en el interior de cada ser humano, ¿sí? Sería la moral, es la conciencia que tiene cada ser humano. ¿Se entiende? ¿Sí? Para la moral es importante la intención o no, mi querido Insaurralde. Yo pienso que sí, profe, Te porque la escucho. moral lo que estudia es lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Mm, Dentro del comportamiento del ser humano. Y si yo tengo la intención de hacer algo que no es correcto, y yo Cuidado, sabiendo igual, cuidado, cuidado. Ahí ya está entrando en el campo del derecho. sí, Ahí está claro, hablando claro, justamente sí, por eso, cuidado. Ahí ya por eso quise hacer esa diferencia entre sí, lo que es la moral, ¿verdad? Que justamente es la conciencia. Es el deber, simplemente vos sabes perfectamente lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Por sí, eso hablé de ese dibujito en virtud de la cual está acá el diablito y acá está el angelito, ¿verdad? claro, Es, entiendo. Entonces la moral vendría a ser algo que es inherente, ¿no? es Lo que algo está bien y interno lo que está tuyo, mal, totalmente, es algo interno claro. tuyo, Sí. ¿sí? Mientras que el derecho solamente le importa la conducta exterior, nada más. Por Excelente, eso habíamos excelente, hablado sí. justamente que lo que le interesa a la ciencia jurídica es la parte sectorial, es solamente la conducta jurídica regulada, nada más. Y esa es la crítica justamente que le hacen a Kant, porque Kant dice que no interesa la intención, pero por supuesto que interesa la intención. ¿Cómo no va a interesar la intención? Si no hablamos de la intención, entonces no vamos a poder juzgarle a nadie. No vamos a poder establecer si realmente actuó con dolo o culpa. ¿Se entiende? Esa es la crítica que le hacen a Kant, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entre la moral y el derecho, ¿verdad? La moral es la conciencia que tiene cada ser humano. Es decir, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eso sabemos todo perfectamente. Desde chico, inclusive, tenés 5 años y le decís, no, hagas esto. Y vos sabés bien que no tenés que hacer, pero de repente haces. ¿Y cuál sería la sanción? Un buen chachá y en otras épocas sí que era un buen latigazo, ¿verdad? O si no, la toalla, entre otras cosas, ¿verdad? No, no vayamos más atrás, ¿verdad? Porque hay cada cosa. Pero bueno, hoy ya no le puede tocar a la criatura porque hasta ellos de alguna manera te pueden denunciar y te describen todos sus derechos humanos espectaculares. Pero bueno, en fin, no se trata sobre eso la cátedra, ¿verdad? Pues bien, entonces, la diferencia que hay entre la moral y el derecho es que la moral es la conciencia de cada ser humano y el derecho justamente lo que le importa es la conducta justamente exterior del ser humano. Y la crítica que justamente se le hace a Kant es que realmente interesa la intención, porque justamente es por la misma que a uno se le juzga si actuó con dolo o con culpa. ¿Sí? ¿Se entiende? Vayamos a otro exponente muy importante que siempre van a escuchar, el famoso Kelsen, austriaco que nace en Praga, ¿verdad? Fue un gran jurista, filósofo, un monstruo, ¿verdad? Político austriaco, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Harvard en su momento, ¿verdad? Vamos a decir, también estuvo en la Universidad de Viena en 1917, ¿verdad? Luego en Ginebra, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que fue uno de los profesores de una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es Harvard, ¿verdad? Y bueno, y luego vinieron ya sus contemporáneos y que siguieron la línea o los que son kelsenistas, es decir, que lo que de alguna manera critican también, porque de eso pues se encarga el ser humano, de tratar de ver cuáles son las ventajas y desventajas de un buen razonamiento, ¿verdad? Plasmado en un buen argumento.
porque pues, si no tiene sentido. Yo puedo decir ciertas cosas y soy un simple opinólogo, como dije en una de las clases. Cuidado, cualquiera puede opinar, pero opinar es muy fácil. Pero otra cosa es argumentar. Y ahí sí podemos debatir, porque si no hay argumentación, entonces no me sirve de nada. Voy a perder el tiempo con Esteban, Isaurralde, Gladys, si me tiran ciertas cosas y no tienen cómo sostener lo que están diciendo. Porque cualquiera dice cualquier cosa, pero ahora sostener ello, es otra cosa. Bueno, Kelsen van a encontrar, ¿verdad?, en cualquiera de los libros, ¿verdad?, o manuales de filosofía del derecho, ¿verdad?, como de Goldsmith o de Albrecht Gardiol, aparece otra de las grandes filósofas, Ana Lescano. Muy bien, ahora me gusta que estén apareciendo y estemos con las cámaras. Eso es lo que quería. Muy bien. Entonces, Buenas también, tardes. ¿cómo estás, Anita querida? Bien, Entonces, había mencionado en un momento dado cuáles eran los libros, ¿verdad?, de cabecera, en virtud de la cual, ¿verdad?, Goldsmith, tienen, vamos a decir, Álvarez Gardiol, que fue mi profesor en la maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario, ¿verdad? Entre otros que realmente también nacionales, ¿verdad? Hay grandes filósofos, ¿verdad?, en virtud de la cual tienen cátedras tanto en la Universidad Nacional como en la Católica y en otras universidades, ¿verdad?, que también tienen sus propios, vamos a decir, son autores de libros que hablan sobre filosofía del derecho, ¿verdad?, que después le voy a mencionar. No quiero nomás, como está grabado, y olvidarme a alguien después, claro, le mencionaste a tal persona y a mí no me mencionaste. Entonces, por eso no quiero caer en esa, vamos a decir, en un problemita que se me puede originar en un futuro. Bueno, hablemos entonces de la famosa teoría pura del derecho de Kelsen, ¿sí? En esta teoría pura del derecho habla, por un lado, ciencia del derecho, ¿verdad?, versus, ¿verdad?, que es lo que se refiere cuando hablamos de ciencia del derecho, habla del ser, ¿verdad?, ciencias naturales, versus el deber ser. Es decir, el ser sería la esencia, ¿verdad?, del derecho, y el deber ser lo que debería ser el derecho. Ahí hablaríamos de las ciencias normativas o sociales. Entonces, el versus sería ciencias naturales versus ciencias normativas o sociales, ¿sí? Me van siguiendo, ¿sí? ¿Cómo se distinguen, verdad?, por sus principios. Cuando se habla de la ciencia del derecho del ser, habla de un principio de causalidad. Y cuando se habla de la ciencia del derecho, del deber ser, se habla de un principio de imputación. ¿Ok? Y les voy a explicar. El principio de causalidad, ¿en qué consiste? Consiste que si se produce una causa, ¿verdad?, evidentemente, necesariamente, ¿qué es lo que se produce? Hay una causa y hay un... A ver, ¿quién Un me efecto. puede...? Claro, lógico. Ante una causa hay un efecto. ¿Sí? Necesariamente. Necesariamente. Potencia, alto potencia. Claro, necesariamente. Aristotélico, sí. Si hay una causa, se produce necesariamente un efecto. Entonces, ese es el principio de causalidad, ¿verdad? La condición de causa es la consecuencia, que sería el efecto. Y por consiguiente, por supuesto, se produce la condición, que es la causa, e indefectiblemente se producirá la consecuencia, que es el efecto, ¿sí? Mientras que el principio de imputación, ¿verdad?, se refiere a que la condición no se produce necesariamente la consecuencia, sino que se debe producir. ¿Se entiende? Ese deber ser, se debe sí o sí producir. Y le explico, ¿verdad? Acá no estamos hablando de un ser, como hablamos en el principio de causalidad. Es decir, causa se produce necesariamente un efecto. Mientras acá la condición no se produce necesariamente la consecuencia, sino que se debe producir, sí o sí.
Es decir, si se da A, que es la conducta, se da B, que vendría a ser la sanción. ¿Ok? Es lo que habla en este principio de imputación, es la pureza de, la pureza de método, ¿verdad? ¿Y cuál es el objeto de esto, verdad? Este jurista, de alguna manera bastante positivista, ¿verdad? Quiere despojarse de toda ideología. Por ejemplo, no puede dejar de llevar por sus normas religiosas, ¿verdad? Y lo que acá debe permitir del objeto de la ciencia, que es solamente la norma jurídica, ¿ok? Ese es el principio de imputación. Es decir, si se da A, se da B. Es decir, si hay una conducta, ¿verdad? Debe haber o debe causar una sanción que se debe dar B. Si yo actúo, o ya sea con dolo, o produzco, o mato a alguien, evidentemente tengo una sanción. ¿Se entiende? Es lo que el famoso habla del famoso juicio hipotético. Van a encontrar en cualquier manual de derecho, ¿sí? Ese juicio hipotético. Si se da A, debe ser B. Espérame que Esteban, no te me vaya a dormir todavía. Espérame. Y vos me dijiste que me tenías algo y estoy esperando todavía eso, pero seguramente después me lo darás. Entonces, Kelsen, ¿cómo lo que presenta la norma jurídica? Como un juicio hipotético. Si se da A, debe ser B. A ver, le explico más o menos. Si se produce un acontecimiento, vamos a suponer A, ¿verdad? Estamos hablando de algo ilícito, ¿verdad? Y por supuesto, evidentemente la conducta está regulada, ¿sí? Entonces se debe producir un acontecimiento. ¿Cuál sería? Evidentemente, una sanción o inclusive un premio, ¿verdad? Por eso habla de ese juicio hipotético. Es decir, si se da A, debe ser B. Es decir, si se realiza un acto, ¿verdad? Ya sea ilícito, ¿verdad? Estamos hablando evidentemente de la conducta regulada, porque él más bien es positivista, ¿verdad? Que yo naturalista, entonces se debe dar B. Ese sería una sanción o un premio, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el aporte en virtud de la cual justamente nos hace Kelsen en su teoría pura del derecho, ¿verdad? Él habla mucho de esta sanción jurídica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo identifico si es una norma jurídica? Les pregunto. ¿Cómo yo identifico si es una norma jurídica? Yo acuérdense del derecho romano, hay normas religiosas, ¿verdad? Acuérdense del jus y el fas, ¿verdad? Que justamente habían normas destinadas al ser humano y normas destinadas a regular, vamos a decir, a los dioses. Ahora, ¿cómo yo, justamente ya le estoy más o menos dando la respuesta, ¿verdad? Pero quiero ver si sale de ustedes, ¿cómo yo puedo identificar si una norma es jurídica? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? De lo que acabamos de hablar. ¿Qué tiene que tener primero una norma jurídica? Estamos en Kelsen. ¿Qué tiene que tener? Lo primero, ese juicio hipotético. Si se da A, se debe dar B. Entonces, ¿qué es lo que lo primero tiene que contener esa norma jurídica en el hipotético caso? Que la acción que eventualmente esté en el plexo normativo, ¿verdad? Sea consecuencia y, por supuesto, sea sometida a una ley, a una sanción, perdón. Ay, O sea, que esa esa es acción la sea palabra correcta. sometida a una... Ahí quédate, no Sí, te me vaya a sí, embarullar sí. porque, o si no, es como Guaraní que entra en la primera fase y luego se elimina, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de No, no, nuestro equipo. que no vaya. Y por eso, una lástima, pero no vamos a hablar de nuestro equipo, ¿verdad? Sí, sí. Seguro Esteban es olimpista o cerrista, y si es cerrista es sufrido. Y si es olimpista, bueno, bienvenido sea porque realmente son ganadores, ¿verdad? Pero en fin, después no sé las chicas de qué cuadros son, pero
Me imagino que son aborígenes, ¿verdad? Gladys y Anita. No. Bueno, van a tener un punto menos entonces. No, mentira. Seguimos. Entonces, primero, ¿cómo identificar esta norma jurídica? Primero, estamos hablando que, evidentemente, como bien lo dijo el doctor Insaurralde, el futuro colega, ¿verdad? Tiene que tener una sanción, ¿verdad? ¿Qué más? Si hay una sanción, ¿verdad? Si yo no la quiero cumplir, ¿qué característica tiene que tener esa norma jurídica? O yo lo voy a cumplir en forma voluntaria nomás. Esteban es condenado a 5 años por haber matado, ¿verdad? A X. Y se va y cumple voluntariamente. Entonces, ¿qué además tiene que tener la norma jurídica? Además, ya hablamos de la sanción. ¿Qué tiene que ser? Obligatoria, No con solamente fuerza, obligatoria, coercitiva. es porque, acordate de esa verdad jurídica, ¿verdad? Verdad jurídica de carácter universal, que todo lo que no está permitido está prohibido. Estamos hablando de que tiene que ser coercible. Es decir, que en el hipotético caso que la norma, ¿verdad?, jurídica establezca una sanción, yo el día de mañana yo te voy a aplicar, sí, vamos a suponer que te robaste todo el BNF y vos voluntariamente vas a devolver los no sé, 10.000 millones de dólares. Dale, me va a decir. Sí, listo, doctor Del Mar. Nos vemos en 2 años. O no nos vemos nunca, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tiene que ser coercible. Es decir, si yo te tengo que forzar, de alguna manera, es decir, el sistema, ¿verdad?, está preparado para que se cumpla esa sanción en forma forzada cuando evidentemente voluntariamente uno no lo hace. ¿Se entiende? Entonces, son esas características en virtud de la cual, pero acuérdense que existen varios tipos de órdenes normativos, ¿verdad? Religiosos, como normas religiosas, normas morales, normas jurídicas, normas sociales, ¿sí? Pero realmente a la que le interesa a la ciencia jurídica es la conducta jurídicamente regulada, ¿sí? Por una autoridad competente, ¿sí? Lo demás ya es debatible, ¿verdad? En virtud de la cual también entra dentro del derecho. También habla de esa diferencia que hay entre validez y eficacia. Ahora, ¿qué ustedes entienden por que algo es válido? O mejor Algo que dicho, está vigente. cuidado, esa es la diferencia, mi querida Gladys. Y te voy a contestar ahora mismo. La validez justamente es cuando una norma es dictada por una autoridad competente, ¿sí? Entonces, esa norma es válida. Por ejemplo, si Gladys, que no está o no tiene la autoridad para dictar una ley, por más que ella me diga, se habilita a fumar en las clases. ¿Y quién es Gladys? Una alumna nomás, no tiene la autoridad ni no es la autoridad competente, ¿verdad?, en virtud de la cual puedes dictar una ley que prohíba justamente o que habilite fumar en las aulas. No, ella es una ciudadana más, nada más. Entonces, para que una norma jurídica sea válida, debe ser producto del dictamento por parte de una autoridad competente, ¿sí? Y la diferencia, Gladys había dicho, vamos a decir, vigencia. Si bien hay una diferencia entre validez y vigencia, y ya me adelanto, ¿verdad? ¿Por qué? La validez ya sabemos, ¿verdad? Dictada por una autoridad competente. Por ejemplo, la Constitución Nacional, mi querida Gladys, voy contigo. A ver si te pone un poquito la cámara. Si yo te digo la Constitución de 1968, ¿es válida, Gladys? La Sí, Constitución del... vendría a ser la base, pero está derogado. Se No, cambió espera, por la Constitución espérame, de 1998, espérame, pues. Gladys, vamos a poquito. Te vuelvo a preguntar. La Constitución de 1968, ¿es válida? Lo que te acabo de decir. Imagínate que las normas jurídicas son válidas cuando es dictada por una autoridad competente. ¿Es válida esa Constitución? Es válido. Perfecto. Primera premisa. Muy bien, vamos a la segunda premisa. ¿Sí?
1968. Hoy tenemos una constitución de 1992. La constitución de 1968, Gladys, ¿está vigente? No. Ergo, vamos a hacer nuestro silogismo, ergo, evidentemente, la constitución de 1968 es válida, pero no está vigente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si bien validez no es lo mismo que vigencia, ¿verdad? La validez, justamente, por el ejemplo que le puse, la constitución de 1968 sí es válida, pero hoy no está vigente. Es decir, hoy no vamos a aplicar normativas que se encontraran en su momento en la Constitución de 1968, del 40, etcétera, etcétera. No, hoy la que nos rige es la Constitución de 1992. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre validez y vigencia? ¿Sí? Otra diferencia que tienen, ¿se dan cuenta cómo palabritas, verdad? De alguna manera hacen que el derecho no es confundirla, sino aclarar justamente al leer los códigos, tanto del Código Civil, Código Penal, Código Laboral, Código de la Niñez y la Adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes entienden perfectamente cada una de ellas, qué es la justicia, qué es la equidad, la diferencia entre ellas, de dónde viene el Estado, ¿verdad? De dónde se origina la polis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre equidad y justicia? ¿Sí? Hay países que utilizan la equidad inclusive para valorar las pruebas, nosotros no. Que habíamos hablado también ya de eso, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Y la eficacia es lo mismo, vamos a decir, que la validez. Mi querida Ana, voy contigo. Creo que no, profe. Bien, la respuesta es correcta. Ahora tu argumentación, mi querida filósofa. Eficacia es algo que, bueno, ser eficaz es ser también eficiente. Y Bien. lo otro que era, Sí, el otro que era, espera, profe. espera, espera. Vamos a quedarnos primero en eficacia. Mm. Es decir, ahora vamos al derecho. ¿Cuándo vos crees que una norma es eficaz? Cuando se Acuérdate, cumple. brillante. Ahora sí, ahora lo que da gusto. Ahí estamos. Claro, cuando el receptor justamente la condición de es que cumpla justamente el contenido de la norma jurídica. Ahí es eficaz, ¿verdad? ¿Y cuál es justamente cuando hablamos de eficacia y validez? Y la validez, creo que le ponen un tiempo prudente a cumplirse. A ver, si bien la eficacia, la respuesta fue correctísima, ¿verdad? Pero te das cuenta que la eficacia es una condición de la validez, pero realmente no es la razón de la validez. Ahí está. Vuelvo a la eficacia es la condición de la validez, pero no la razón de la validez, ¿verdad? Es una condición para que todo el sistema jurídico justamente sea válido. ¿Y cómo sabemos cuándo es eficaz? Es lo que dijo Ana. Cuando la norma es cumplida justamente voluntariamente por los sujetos destinatarios. Brillante, Ana. Brillante. ¿Verdad? Excelente. Ahora, la eficacia justamente supone que las normas son efectivamente aplicadas, pero una norma jurídica de repente tiene validez antes que ser eficaz, porque una norma dictada por una autoridad competente es válida. Ahora, en cuanto a la eficacia, que es la condición de la validez, ¿verdad? Puede ser no cumplida por el destinatario. Entonces voy a necesitar vamos a decir, la coerción por parte ya sea de una autoridad competente, por ejemplo el magistrado, para que lo cumpla. Vamos a suponer Pero que la yo le... validez, pero la validez justamente creo yo que tiene dentro de su concepto un tiempo estimativo. Se tiene que cumplir de tal fecha a tal fecha. Sí, pero acuérdate que estamos en el campo de lo que, cuando una norma jurídica es válida. No estamos hablando de espacio y tiempo,
Si hablamos de espacio y tiempo, estamos hablando, Anita querida, de qué derecho rige aquí y ahora, ¿sí? ¿Ok? El derecho que rige aquí y ahora tenemos, entrando por el artículo 137 de la Constitución Nacional, que nos habla de la prelación, tenemos la Constitución Nacional de 1992, luego vienen los tratados internacionales, pactos y las normas de carácter inferior. Por ejemplo, el Código Procesal Civil, la Ley 1337/88, ¿sí? O el Código Civil 1183 del 85. El Código Penal, ¿verdad? O el Código de Organización Judicial 879/81. Esas son las normas jurídicas válidas, ¿sí? Las que rigen aquí y ahora. Por eso, vamos a decir, la eficacia es una condición, sí, de la validez, pero no es la razón justamente de lo que le dije de la validez. Porque yo puedo dictar una norma válida, mi querido Esteban, pero para que sea eficaz tiene que ser cumplida voluntariamente por el destinatario, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no lo cumplís? No es eficaz, pero es válida. ¿Se entiende? Hicimos un juego de palabras, pero es sencillo. Es decir, la norma es válida. Ahora, va a ser eficaz si se cumple. Por ejemplo, está prohibido fumar en el aula y nadie fuma. Se aplica la ley. Es decir, es eficaz. Ahora, hay una ley, vamos a decir que está prohibido fumar en las aulas, ¿verdad? En virtud de la cual está por todos. Si ¿se acuerdan cuando venían? Era presencial y en cada piso se prohibía fumar, y igual nomás fumaban algunos ahí en el patio, lo que fuere, los viciosos, ¿verdad? En fin, sin jugar a nadie, ¿verdad? Cada uno tiene sus vicios. Bienvenido sea. Pero no por ello son buenas o malas personas. Eso es aparte, ¿sí? Entonces, yo digo, si bien no se puede fumar, ahora, pero ¿qué pasa si Gladys entra al aula, rebelde, prende un cigarrillo y yo le digo, señorita o señora Gladys Rosana Ramírez Domínguez, por favor apague su cigarrillo, usó habano, de acuerdo a qué le gusta, ¿verdad? Porque hay una ley en virtud de la cual prohíbe fumar en las aulas. Y me dice, no voy a pagar. Por supuesto tiene una sanción, ¿verdad? Pero no es eficaz. Porque ella no lo está cumpliendo. Ahora vamos a la actualidad. El tema de la pandemia. Te dice, sale un decreto en virtud de la cual se va a decretar la cuarentena desde el sábado hasta el 27 de abril. Y nadie puede salir de su casa. El decreto es válido porque es dictado por una autoridad competente. Ahora, ¿qué Pero no pasa es si Esteban eficaz. después se va a farrear con Insaurralde y aparece Gladys, y aparece César y Guillermo del Mar? No es eficaz. ¿Se entiende? Ahí se entendió mejor, parece. ¿Sí? Bueno, va a ser eficaz si todos nos quedamos en nuestras casas, ¿verdad? Y nadie sale, ¿verdad? Se respetan los horarios de 5 a 8, solamente se sale para comprar cuestiones elementales como medicamentos, vamos a decir comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te dicen que no se podrán realizar viajes ni a corto, largo, etcétera, etcétera, y Esteban se me va a Vía Florida, ¿verdad? Y métale la farra, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien el decreto es válido, pero no eficaz. Y ustedes de repente ven algunos que están farreando por poner una palabra trivial o bananera, ¿verdad? Porque farrear creo que en el diccionario, en la Real Academia de alguna manera no existe, ¿verdad? Pero sí en nuestro coloquio, que es de alguna manera divertirse, ¿verdad? Pero hoy estamos en pandemia, ¿verdad? Y hacer fiestas, hoy por lo menos que se va a decretar, ¿verdad? Creo que si ya bien se habló hoy, pero mañana va a salir el decreto y no vamos otra vez a poder salir. Y no solamente nosotros, miren Alemania, que son países realmente serios, o Italia, donde en Miami,
Ellos ya decretaron la cuarentena total, ¿eh? Total porque se desbordó. Es lo que no queríamos que pase. Se desbordó. No hay camas, no hay medicamentos. Entonces volvemos de nuevo. Es decir, el decreto dictado por el Poder Ejecutivo es válido. Ahora vamos si es eficaz. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre validez y eficacia, validez y vigencia? Creo que traté de exponer lo más claro posible, ¿sí? Hasta con ejemplos relacionados a ustedes jóvenes, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Por más que tengan anteojito, no tiene nada que ver eso, creo yo, ¿verdad? Entonces, creo que se aplica perfectamente. Ahora, si va a ser eficaz este decreto, ¿verdad? Si realmente todos voluntariamente, ¿verdad? Cumplimos y no salimos, no viajamos y solamente salimos para comprar algún remedio o comida, ¿verdad? O lo elemental, porque eso es lo que va a hacer durante mañana, va a salir en una de las cláusulas de estos decretos dictados por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Seguramente asesorado por el Ministerio de la Salud, ¿verdad? Porque son los médicos los que entienden el tema, ¿verdad? Lo que hace el presidente es rodearse de los mejores para que le den un buen asesoramiento y así poder gobernar de la mejor manera posible y tener, vamos a decir, una convivencia en sociedad. Esa es la idea, ¿verdad? Hoy, a nivel mundial, estamos ante una pandemia. Miami parece que es eficaz. Y si no, hay sanciones bastante duras. Y sí que se cumplen, señores. Sí que se cumplen. En Alemania, estamos hablando de un país bien ordenado. Cuarentena total. Por lo que entiendo, se cumple, es eficaz. Ahora, no va a solucionar el tema de la pandemia del día de la noche a la mañana. Olvídense de eso. Esto viene para quedarse por un tiempito por el hecho de que es un virus que creo yo que algunos médicos todavía inclusive están viendo cómo reacciona, cómo afecta al ser humano, etcétera, etcétera. Bueno, ya me fui por otro lado, pero de alguna manera también está relacionado a lo que estamos, vamos a decir, mencionando, ¿verdad? Y por supuesto, por último, esta norma fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental? ¿Cuál es la carta de navegación de un país? Constitución Nacional. Perfecto, mi querido doctor Insaurralde. Brillante. Esa es la norma fundamental. Es decir, la norma que no es puesta, sino presupuesta. ¿Qué quiere decir eso? A ver, le explico. Es decir, la validez de esta norma, concretamente, se fundamenta en la validez de una norma superior, ¿sí? Esta, a su vez, se encuentra su fundamento en otra norma. Por eso, cuando se habla de ordenamiento jurídico, estamos hablando de que, bueno, hoy ya esa pirámide de Kelsen ya es bastante cuestionada, algunos inclusive le dan la vuelta, etcétera, etcétera, otros grandes filósofos del derecho, ¿verdad? Pero seguimos sosteniendo que, de acuerdo a nuestro derecho positivo que rige aquí ahora, de conformidad al artículo 137 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, 1992, ¿verdad? La Constitución Nacional es la ley suprema. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Creo que todos ciudadanos, no hace falta que sean abogados o adopten, tienen que saber cuáles son sus derechos. Por eso se van a la escuela o al colegio. No le enseñan derecho constitucional, pero sí sus derechos que están en la Constitución. Por eso la Constitución tiene que ser lo más clara posible y no de una manera que solamente un abogado o algún técnico pueda entender. La Constitución tiene que ser redactada de manera que cualquiera pueda entender y no analizarla. Después ya entra Esteban, un estilo Mendonca, ¿verdad? Y lo analiza, ¿verdad? Y ve como una normativa realmente, si realmente está
o es inconstitucional a la mirada de nuestra propia norma fundamental. Le pongo un ejemplo, muy rápidamente, a la ley que se refiere al Código Procesal Civil, ¿verdad? La absolución de posiciones. La absolución de posiciones es un medio probatorio, creo ya dio Ana. Ana, vos ya diste derecho procesal, ¿verdad? ¿O todavía no? No. Gladys. Gladys sí fue ya mi alumna, ¿verdad? De derecho procesal. Muy bien. Recordame, por favor, qué era la absolución de posiciones. En términos generales, mi querida Gladys. No recuerdo bien, profe, pero ¿era cambiar de posición? No. La absolución de No, posiciones es un medio de prueba sí, legal, por medio supuesto, ¿verdad? probatorio. Que está en nuestro Código Procesal Civil, que consiste en lo siguiente, ¿verdad? Apágame el micrófono, mi querida Gladys, voy a explicar, ¿sí? Es cuando uno, de alguna manera, declara que se diferencia justamente de los testigos, ¿sí? El testigo no es parte en el proceso, ¿sí? El testigo es lo que vio, lo que escuchó, ¿verdad? Es decir, todo aquello que captó con sus sentidos, ¿verdad? Y se va y declara. Mientras que la absolución de posiciones es cuando es una de las partes que va a absolver, va a declarar de alguna manera contra sí mismo. Porque yo la absolución de posiciones, si soy un buen abogado, voy a hacer posiciones que de alguna manera quiero hacer que el juez se dé cuenta que lo que yo estoy alegando, ¿verdad? Está respaldado de repente por lo que está diciendo Esteban. Esteban, diga cómo es, ¿verdad? Si usted realmente realizó tal cosa. Y usted puede responder con sí o con no y luego explicar. Pero yo ahora les pregunto, en la Constitución Nacional, en su artículo 15, te habla que nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces, yo le pregunto, ¿es inconstitucional esa norma? Una parte de la doctrina dice que sí, y otra parte de la doctrina, mientras esté vigente, es válida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante lo que es esta materia de filosofía del derecho? ¿Se dan cuenta, señores? Me encantaría tomar tereré contigo, la pucha, pero ahora ni eso no se puede. No se puede compartir el tereré. Permiso, voy a tomar mi hopi. Bueno, entonces, cuando hablamos de esa norma fundamental, estamos hablando justamente de esa norma que está por encima de todas las demás. Y ese es su fundamento, ¿verdad? Que se encuentra en otra norma, pero evidentemente está por encima. Y después vienen las demás, ¿sí? Por eso cuando se habla de ese ordenamiento jurídico, estamos hablando de un conjunto de sistemas, ¿verdad? ¿Y qué es sistema? Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que son coherentes y armónicos. ¿Se entiende? Porque para que haya un ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico es el conjunto de esos sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Tenemos el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Laboral, el código Laboral, el Código de la Niñez, la Adolescencia, el Código Penal, el Código Procesal Penal, etcétera, etcétera. Ahora, todos ellos deben mirar a la norma fundamental y debe ser coherente justamente con ella, porque si no es inconstitucional. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se refiere a la norma fundamental. Pues bien, es lo que hoy les propongo, ¿verdad? Y les vengo a presentar en esta cuarta videoconferencia o denominada actividad sincrónica, ¿verdad? Creo que fui lo más claro posible. Me gustó la participación muy bien, Ana, bien, Insaurralde. Y en todo, ¿verdad? César, Gladys, y contento porque realmente están mostrando la cara. Y eso me gusta porque cada vez se van adheriendo más, ¿verdad? En cuanto a este gran compromiso, ¿verdad? Que han asumido ustedes, abrazar el derecho. Y hoy ustedes son los protagonistas. Son los protagonistas. Tanto nosotros, de mi parte, ¿verdad? Que soy hoy un operador que está en la magistratura y ustedes de afuera. No tirando huevo o incendiando, no.
a ver un poco si empiezan a cranear y a plantear ciertas soluciones. Cómo poder de alguna manera direccionar. Lógicamente no es fácil. No es fácil. Pero empecé un poco a reflexionar. ¿Por qué si Sócrates, si Aristóteles, si Platón tuvieron ideas? Porque ustedes tampoco no pueden tener ideas. Es una cuestión de sentarse a pensar y a replantearnos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué hoy estamos así? ¿Por qué Venezuela está así? ¿Por qué Bolivia o Ecuador están así? Porque al fin y al cabo les pregunto, y con esto termino, ¿dónde radica el poder? En la soberanía del pueblo. En el pueblo. Así de sencillo. En el pueblo. Ustedes son los que le dan el poder a esas personas que hoy están gobernando. Y me incluyo. Por más que hayan votado o no a uno u otro, no importa. Es tu presidente. Es tu poder legislativo. Es tu gobernante. Es decir, como dirían ese contrato social, nosotros le entregamos a ellos nuestros derechos individuales para que nos garanticen que se cumplan y nos den seguridad. Ahora, que lo cumplan es otro tema. Es otro tema que podemos debatir. ¿Ok? Nosotros no tenemos la revocatoria presidencial, como si la tiene Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero veamos un poco también las ventajas y desventajas. Otro momento podemos hablar sobre eso. Como todas las cosas, tienen sus ventajas y desventajas. Pero yo le veo más desventajas que ventajas. Porque en cualquier momento se puede producir una crisis social y en cualquier momento podemos utilizar la revocatoria presidencial y le doy a otro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto se vuelve permanentemente una crisis económica, social y política. No va a haber una estabilidad y previsibilidad. ¿Se entiende? Yo por lo menos particularmente no estoy de acuerdo con la revocatoria presidencial, pero podemos debatir y le doy a mi argumento. Ya le di unos 4 o 3 líneas el porqué, pero eso podemos debatirlo, ¿verdad? Y ustedes inclusive me pueden convencer, porque ahí utilizaríamos la dialéctica, ¿verdad? Método de Aristóteles, ¿verdad? Es decir, planteamos una idea y vamos a ir construyendo, ¿verdad? Puedo discrepar con ustedes. Y ustedes tienen que respetarme. Yo puedo discrepar con ustedes y tengo que respetarles. Pero que no se vuelva una erística, que en filosofía significa la posición de Esteban contra mi posición. Es decir, ¿de qué sirve que no hay debate? Va a ser una pelea de su posición contra mi posición. Y eso es construcción. No. Construir es otra cosa. Es sentarnos en forma colaborativa, ¿verdad? No como en los exámenes. Hay que diferenciar eso, ¿eh? No en los exámenes, en las evaluaciones, en los parciales, que no sea colaborativo, ¿verdad? Ahí sí tenemos que ser individual, ¿sí? Hay que aclarar eso, ¿verdad? Entonces, la única forma de poder resolver los problemas es colaborando, siendo solidario entre todos, ¿verdad? Sensibilizándonos ante esta situación y si podemos ayudar, ayudemos. Esa puede ser una propuesta, ¿sí? Ayudar al que está al lado y el que la está pasando mal. Yo no le digo con dinero, lo que fuera, con un llamado, con un suerte de respaldo, decir, ¿sabe qué, Esteban? Estoy para vos. Y te lo digo en serio, hoy como profesor, estoy para vos. En lo que te puedo ayudar, te puedo prestar un hombro, a la distancia, por supuesto, ¿verdad? Te puedo prestar un oído, a la distancia. O simplemente mirarnos y sentarnos y respirar. Porque hay veces que uno lo único que quiere es una compañía. Y estar que alguien le sienta que alguien está detrás suyo. Porque el ser humano nació para estar con otro. Es decir, es un ser sociable por naturaleza. Por más que hay muchos filósofos, ¿verdad? Y grandes filósofos donde dice que justamente realmente el otro ser humano es el que le corrompe y el que le destruye al que está a su lado. Por eso tiene que ser un ermitaño o un huraño. Eso decía Schopenhauer. Muy interesante, ¿verdad? Que habla, es evidentemente
ya ahí hablamos no en filosofía del derecho, ya filosofía pura, donde es un negativista al extremo, pero que no está diciendo nada que no es verdad. Porque al fin y al cabo, una de las frases, te pongo Esteban, te dice, ¿para qué hacer una especialización, estudiar derecho, tener un doctorado? Y si al fin y al cabo te vas a morir. ¿Cómo refutas eso? Hey, ¿cómo refutas eso? Por supuesto, es un punto de vista bastante negativo, ¿verdad? Pero ¿cómo refutas? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Ahora, le podemos mirar de otra forma, ¿verdad? Lo que dejamos, lo que construimos. Ahí ya entramos con Bertrand Russell, ¿verdad? Un inglés donde decía que la vida es un regalo y tenemos que aprovecharlo. Y yo le agregué el hombre, y el hombre se encarga de problematizarlo. Porque es así. Tenemos todo, pero nos encargamos de presentar los problemas. Es increíble. Es increíble. Pero esa es nuestra realidad, mis queridos futuros colegas, realmente, y que estoy seguro que van a ser excelentes. No sé si tienen alguna pregunta. Esteban, vos me tenías algo preparado, así que quiero escucharte, no sé, decime un poquito. No, lo primero era respecto a esa duda anterior, hace rato Y cuando estaba hablando sobre Hitler, sobre el otro hombre en la historia, ¿verdad? Que quería dominar gran parte del mundo. Sí, es de otra época luego, ¿verdad? No no, sé si sí, te sí, acordás. totalmente. Eh, Me Magno remito. sería Alejandro Magno. Alejandro Magno, ahí está. Gracias, Esteban. Ahí está, eso. Yo estaba Señor. con la duda también y no quería interrumpir. Era Alejandro eso. Magno, ahí está. Mm. Era realmente eh, no solamente cómo gobernaba, sino que en las diferentes conquistas era un monstruo, cómo planteaba, ¿verdad? Cómo ganar las guerras, inclusive tomó casi todo el mundo. Imagínense, un hombre, un ser humano. Por eso les digo que es posible. Imagínense, igual lo que sucedió, vamos a decir en su momento, puse Adolf Hitler con su no vamos a entrar en lo que hizo, etcétera, etcétera, pero casi conquistó todo el mundo. ¿O estoy equivocado? Uno que supuestamente le tachaban de loco y hablaba en público en la cervecería y se paraba en la mesa y le tiraban cosas. Y se le alineaban las estrellas en virtud de la cual, simplemente voy a, sin analizar y entrar en contexto, es en una época donde Alemania le faltaba ese sentimiento nacionalista, en virtud de la cual es el mismo modelo que utilizó, y me arriesgo, ¿verdad? Así, a decirlo en público, esto está grabado, lo que hizo uno de los presidentes, ¿verdad? Que no voy a decir quién, pero me imagino que ya sabrán, donde dijo, no, vamos a darle todo el trabajo a nuestros queridos ciudadanos y a todos los otros le vamos a dejar de lado. Y con eso ganó las elecciones. Y es el mismo emblema que usó en su momento este señor. Vamos a los judíos afuera, a esto afuera. Vamos a los alemanes, la raza pura. Y se meten en tu mente. Se meten en tu mente. Y peor aún cuando tenés un pueblo otra vez, mi querido Esteban, que no está educado. Es mucho más fácil meterse en la mente de esa gente. Le convences en 2 segundos. Ahora, yo te voy a convencer, Esteban, pero me va a llevar tiempo. Pero te voy a convencer. O por ahí no. Pues yo creo que sí. Pero por ahí no. Pero si no entendés absolutamente nada, es mucho más fácil. Es más, te puedo plantear, te digo, ¿sabes qué? Si gano la elección, nos vamos a ir a la luna juntos. Y vos me decís, y me va a mirar y me va a decir, che, Guille, nos vamos a ir a la luna, wow, fantástico, ¿dónde te voto, papá? Me va a decir. O le digo a Insaurralde, ¿sabes qué, Insaurralde? Me votás. Vamos a suponer que no tiene educación. Y te prometo que Guaraní va a ser campeón de la Copa de la Libertadores y además de los clubes a nivel internacional.
¡Wow! Me va a decir. La ¿Dónde, pucha. dónde me va a decir? Pero, como Incerrable tiene evidentemente, está instruido, me va a decir, Guille, profe, deja de mentir, bro. ¿Entendés? No, no me vengan con esa, planteame otra cosa, pero no me vengan a mentir. Es un sueño que tenemos, sí, esa es otra cosa. Pero vamos a plantear cosas que se puedan cumplir, ¿ok? ¿Sí? No, no es que quiero tirar tierra a mi propio club, ¿verdad? Pero yo sé la realidad de mi club. Y creo que el doctor Insaurralde y su padre, y entre otros, sabemos cuál es nuestra realidad. Por eso yo siempre digo, y ahí ya entro en el campo, porque todo esto, lo que estamos haciendo es filosofía, ¿eh? Todo esto es filosofía. Porque cada momento, cada instante que alguien dice algo, de alguna manera está filosofando. Siempre y cuando tenga una conclusión razonable. Por más chistoso o no que sea, ¿verdad? Pero siempre se lleva uno algo para luego analizar. Por ejemplo, Insaurralde puede después sentarse, pero ¿por qué no Guaraní no puede salir campeón de la Copa Libertadores? ¿Y por qué el profe Guillermo del Mar dice eso? Y después me viene con un argumento el día de mañana, pero profe, el equipo está motivado y tiene una base, y mira que está, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerle algo muy burdo, ¿verdad? Pues bien, ya que Esteban me alegró el día porque me hizo recordar de uno de los grandes, que es Alejandro Magno, justamente. Increíble, no me venía, porque tengo tantas cosas de repente en la cabeza con la actividad jurisdiccional, que de repente doy clases y pensando en un expediente al mismo tiempo, imagínense, ¿verdad? Por tratar de cumplir con todas, vamos a decir, las pretensiones del justiciable, que de repente es una utopía, ¿verdad? Pero asumí ese compromiso y trato de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Me puedo equivocar? Seguro que sí, ¿verdad? Pero siempre que no haya una intención de perjudicar, voy a seguir intentando, no sé si cambiar el lineamiento, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que hacer entre todos en cuanto a lo que es administración de justicia y darle esa garantía, ¿verdad?, de independencia al Poder Judicial establecido, si mal lo recuerdo, en el artículo 148 de la Constitución Nacional. Después lean y dígame, sí, profe, tenés razón, ¿verdad? Pero no estoy tan seguro, porque de repente tengo una memoria, pero de repente la memoria también puede fallar, donde justamente garantiza la independencia del Poder Judicial. Entonces, eso tenemos que buscar. Si nosotros tenemos un Poder Judicial independiente, fuerte, ¿verdad? Como lo están tratando de hacer hace no sé cuántos años, ¿verdad? No es tan fácil. Nadie tiene la varita mágica. Si alguien tiene la varita que me pueden decir, cambiemos de esto que viene hace décadas, por favor, muéstrenme dónde se compra esa varita y ya está. Y resolvemos todos nuestros problemas, ¿verdad? Es más, no vayan busquen en sus casas nada más. Esteban, no sé con quién vive, solo, con su novia, etcétera, o Gladys, si está casada, Ana, con sus hijos, etcétera. Ahí está su propio mundo. Y ahí tiene que filosofar también. No crean que es tan sencillo convencerle a un chico, decirle, no hagas esto. Y te va a preguntar el por qué. Y si ella le dice, ¿por qué no? Eso no es un argumento. Hoy en día tenés que sentarte y explicarle el por qué no. Antes yo le decía, ¿por qué no? Ya era un bife nomás ya. Y no es porque no, y no, y punto. Así nomás. Hoy tenés que explicarle el por qué no, y esto, y por qué te va a ocurrir esto. Igual no se va y aprieta. Y se le electrocuta un ratito, ¿verdad? Porque el ser humano, como decía Karl Popper, ahí entramos en filosofía otra vez, ensayo y error, necesita golpearse la cabeza para aprender. Pero hay personas que ni golpeándose 20 veces la cabeza no aprende. Porque como digo, porque el animal cuando cae en vamos a decir, en una trampa y puede zafar de ella, al dar la vuelta ya sabe que está en la trampa y desvía. Mientras que el ser humano se cae en la trampa, zafa, se da la vuelta y sabe que está ahí la trampa y se vuelve a tirar. Increíble. Y ahí hablo de la mujer golpeada. No me pegó nomás porque vino triste y tal cosa. No, estaba nomás de mal humor. Inexplicable.
O por ponerle solamente este ejemplo, que hasta que se tuvo que dictar una ley. Imagínense, en Paraguay creo que muere una mujer por día. En Argentina mueren 3 o 4 por día. Claro, son más de 40 millones de habitantes. Hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Pero estamos hablando, pucha, hace poco una persona, no sé, uno dice, no está bien de la cabeza. Bueno, no sé yo, pero destrozarle casi todo el rostro, evidentemente, eh, hay que ver si esa norma válida, ahí entramos en filosofía del derecho, es eficaz. ¿O qué más podemos hacer para que no ocurra más esto? De hablar de mujeres golpeadas. O por otro lado, también Esteban me puede decir, cuidado, también la mujer puede utilizar como una suerte de extorsión y ir a la comisaría y denunciarle, no. Y ella se autoflagela y mira, mira lo que me hizo Esteban. También puede ocurrir, ¿eh? Cuidado. Pero evidentemente las estadísticas, ya sé, César, tranquilo. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Acuérdense que somos 1, 2, 3, 4 contra 2, pero la mujer siempre va a ganar. Si ustedes no entienden eso, muchachos, están fritos. La mujer siempre va a ganar. Acuérdense de este profesor que le dice una cosa. La mujer siempre tiene la razón. El hombre puede decir no y sí, pero la mujer tiene el cuello. Siempre va a ganar. Siempre. Así que si creen que ustedes creen que conquistan mujeres, están errados. Sigan tomando su tereré y todo lo que quieran. Porque es la mujer la que decide si va a estar contigo o no. Así de sencillo. Yo te puedo dar miles de frases. Te leo Neruda Esteban, déjate de decir si estoy o no. Salir contigo y punto. Siempre la mujer tiene la razón. Por más que no quieran, vamos a decir, aquel que no acepta eso, está frito. Ahora, hay que ver cómo ser razonable con ella y ver también cómo llegar a un acuerdo. Pero no, no pueden dejar de aceptar, o por lo menos yo acepto. La mujer piensa 300 veces más que el hombre. Eso es categórico. Mientras que nosotros estamos pensando en salir con la chica ya está pensando en un compromiso. Yo cuando ya me quiero comprometer, ya me están casando. Y cuando yo ya me quería casar, ya tengo 3 hijos. En fin, con esto termino, así que les dejo estableciendo que la mujer es la dueña de este mundo terráqueo. Así de sencillo. Y en filosofía del derecho, vamos a decir, es válido. Es válido lo que acabo de decir. Es una verdad, sería una fuente, vamos a decir, de los principios generales del derecho. Es una verdad jurídica de carácter universal. ¿Ok? No, es mentira. ¿Cómo se llama? Pero en el fondo hay algo y un porcentaje de mucha verdad. ¿Ok? Así que no se equivoquen. Tengo 42 años, pero uno vive y se da cuenta, ¿verdad? Siempre hay alguien que le habla al oído. ¿Y quién es esa? Es la mujer. Acuérdense, vamos a decir el episodio de Poncio Pilato. ¿Quién es la que le habló? Y la que le dijo que tenía que hacer. Después, por supuesto, se lavó las manos, muchachos, decían ustedes, ¿verdad? Pero la mujer ya le adelantó lo que iba a ocurrir. No sé, más que ejemplo ponerle, ¿verdad? Son 2, sí. Somos 1, 2, 3, 4 contra 2. Pero esas 2 personas que están, y por ahí creo que también otras que por ahí no muestran la cara, ¿verdad? Pero valen Pero le 400, pidieron al bebé, profe. 400 veces más que nosotros. Tenés una alumna más. ¿Eh? Tenés una Bueno, alumna más. Lo incluiste. gracias, Pero Gladys. está en mi panza. Bueno, realmente contento, da gusto estar con ustedes, realmente me regocija el corazón, vuelvo a reiterar eso, porque primero que les conozca muchos ya y lo que van aportando y cómo se llama, y creciendo intelectualmente, veo cada día eso en ustedes y eso a mí realmente me inspira a seguir preparando día a día la clase para que reforzar
y, por supuesto, enriquecer el conocimiento que ya lo tienen. ¿Ok? Así que me despido de ustedes y espero, si no hacemos una interacción el otro miércoles, ¿verdad? Va a ser por una cuestión de que uno ya puede venir al laboratorio, voy a intentar hacerlo de casa. De repente en mi casa es medio complejo, pero lo voy a intentar, por el tema ya sea la internet, los chicos, etcétera, etcétera, pero vamos a ver cómo lo hacemos, si no lo grabo, ¿verdad? Para que tengan la clase y después ustedes pueden ver en vivo en directo esta cara fea y hacerlo por los medios de comunicación, todas las aclaraciones, preguntas que quieran hacer. Estoy para ustedes las 24/7 horas, señores, porque a mí me encanta esto que es la academia. Así que les deseo un excelente resto de jornada, vayan a descansar, pero no paren de estudiar, por favor, les pido, no lo tomen como una obligación, tómenlo como una oportunidad para penetrar en este mundo bello y maravilloso que es el mundo del saber. No me voy a cansar de repetir esto, porque al tener el conocimiento realmente te van a dar las oportunidades para que uno pueda valorar cosas, pueda argumentar y realmente ser diferentes de otros. Porque esa es la idea de lo que yo quiero de ustedes, que sean diferentes de los demás, no, que no sean un borrego más, no, que hagan la diferencia y puedan aportar y hacer cambios, que es lo que necesitamos. ¿Ok? Hasta rimó y todo. Y con eso ya me voy, porque si no me callan, no me callo. A mí me gusta y Ana ya me conoce y Salvador él también. Por eso hay veces que ellos eran mis alumnos, ¿verdad? Esteban creo que también fuiste mi alumno, ¿no? Gladys también fue. Romano 1. En Romano 1. Y ¿cómo se llama? El profesor de al lado tocaba la puerta para que ya tenía que irte, ¿verdad? Pero si era por mí, me quedaba y creo que algunos también, ¿verdad? Que no se querían ir. Y daba gusto porque yo veía ahí que había una suerte de inspiración. Y eso es lo que quiero, inspirarle nada más. Esa es mi función, ser un simple motivador. Y si puedo motivar alguna de estas mentes brillantes, ya estoy más que satisfecho. Hasta luego, nos vemos, si Dios quiere y la Virgen permite, a aquellos que creen en ello, ¿verdad? Y los agnósticos, ¿verdad? O otros que creen en otras cosas, bueno, piensen en ello y ojalá que creo que coincidimos en esto, o creo que vamos a coincidir, ojalá que pronto nos volvamos a poder abrazar y con nuestra característica que somos latinos y somos muy cariñosos, darnos besos y poder hacer el famoso asado y reunirnos, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Hacia otras latitudes del mundo no son tan así, pero el latino tiene esa característica. Y perderlo de la noche a la mañana es duro, es frustrante, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la forma de cómo nosotros poder contenernos. Y bueno, si necesitan algo, yo estoy para contener para lo que requieran para hablar, ya sea de esta cátedra o de cualquiera inclusive, o tengan algo que preguntar sobre otra cátedra que por ahí no entendieron bien, siempre y cuando sea en mi área. Pues, acuérdense, yo no soy una suerte de Kelsen, Ross, Hart, Schopenhauer, entre otros, ¿verdad? No, mi área es civil y comercial. Todo lo que sea en ese ámbito constitucional también me encanta, ¿verdad? Todo lo que sea en ese ámbito, sin problema, estoy también a su disposición, ¿sí? Bueno, ya me callo, ya me voy y vayan tranquilos, ¿sí? Gracias, Bueno, profe. no, Gracias. gracias a Gracias, ustedes. profe. Gracias, Bendiciones. profe. Chao, chao. Ya. Dios.